si Luis pactó, el actual presidente, con Leonel secretamente, eso es muy grave y tendrían que explicarlo, porque los organismos de campaña y el partido nunca conoció ninguna propuesta de acuerdo. Yo duré 40 años peleando con Balaguer y después era canchanchan de él. Los organismos de campaña y los organismos del PRM aprobaron ningún acuerdo con Leonel Fernández. Ningún acuerdo aprobamos nosotros nunca. ¿Y cómo se explica lo de la Junta? Si alguien lo hizo subrepticiamente. En este país se puede dar cualquier cosa. ¿Cómo se dio con Balaguer y Juan Bosch? Leonel fue producto de un braguetazo 1 y braguetazo 2. Leonel, no se asoció Juan Bosch y Balaguer, y después se asoció él con nosotros. El que le devolví al presidente Hipólito, varias veces le devolví cosas. Le digo, usted no puede enviar esto al Congreso. Eso es una ignominia. Y me reservo lo que fue varias veces. ¿Por qué? Porque aunque sea de mi partido, yo digo que no a lo que perjudica a mi país. La victoria comienza hoy. Este fue un tónico reconstituyente de la lucha por la libertad y la democracia y tratar de desnudar a estos fantasmas del desorden y estos fantasmas de la mentira. No. ¿Por qué el presidente no acaba con eso? Y mire, nosotros lo investigamos a usted, usted vive como un pachá, usted vive como si usted ganara 5 millones mensuales o 10. ¿De dónde diablo usted encuentra ese dinero? Ganando 200,000 pesos, 180,000. Yo soy su presidente y yo quiero ser su amigo, pero tenemos que limpiar esto aquí. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, estamos de vuelta en tu tarde desde el canal 6, lo prometido es deuda. ¿Quién tenemos, Morales, de invitado? Bueno, pues tenemos con nosotros a Ramón Alburquerque, aspirante a la presidencia de la República por el PRM. Y yo quisiera añadirle, como bien dice su programa que tiene en la Z de los sabios, una de las personas más sabias de la política dominicana. Ramón Alburquerque, bienvenido a tu casa. Bueno, muchas gracias, a disposición de ustedes, queridos amigos, Luis, Nelson y Pedro. Para mí es un placer poder responder humildemente a sus preguntas. Hace menos de una semana y algo, tuviste el lanzamiento de tu candidatura, sí, que por cierto, sí, como yo ya había dicho en este programa, yo estuve presente con un éxito rotundo, con gente en la calle que no cabía en la sala. Pero lo más importante es que nosotros no pagamos un centavo. Solo pusimos la fecha, el día y la hora. Siempre nosotros hemos ganado en todos nuestros proyectos políticos, gracias a Dios, y siempre rodeado de las premoniciones de muchos de que ¿y para dónde va este tipo? Y resulta que nosotros en la política dominicana somos las personas que más veces la han electo, porque siempre, nunca acepté que se me señalara para ser senador, siempre gané mis primarias. Es más, eso de las primarias lo organizó José Francisco Peña Gómez prácticamente y casi por exigencia nuestra. Que yo dije, pero si el pueblo está ahí y quiere votar por sus candidatos y quiere elegirlo, esa es la fiesta de cada partido, que sus bases, sus militantes, vayan y voten, doctor. ¿Por qué no lo hacemos? Y fue ese año que se inauguró eso, en 1986. Y nosotros ganamos apabullantemente. Luego, hay que recordar que nosotros ganamos en 1990 la senaduría, cuando el PRD perdió en el país entero y solo ganó Asua, donde el doctor José Francisco Peña Gómez, nuestro líder bien recordado, ganó aplastantemente el nivel presidencial. Sin embargo, en nuestra provincia lo perdió por muchos votos y sin embargo nosotros ganamos. Volvimos a ganar en 1994, 1998, siempre con los más altos porcentajes, y luego en 2002
Pero lo más importante es que ya en el Congreso fuimos siempre por 7 años electos año tras año a unanimidad vocero de los senadores del PRD. Pero luego que el partido sacó sobre 20 senadores, fuimos 3 veces, todas las veces que nos presentamos, presidente del Senado, a unanimidad también, estando los más altos y prestigiosos dirigentes del PRD en el Senado. Y luego nos opusimos firmemente a la reelección de Hipólito Mejía, porque entendíamos que eso de cambiar la Constitución que había consagrado José Francisco Peña Gómez en unas negociaciones directas con Joaquín Balaguer, cambiar eso de la no reelección sucesiva era una mezquindad y un error político profundo, porque iba a inhabilitar los valores que el visionario nos dejó, y así mismo fue. Eso fue el primer golpe de muerte al PRD, que luego terminó aniquilándolo Miguel Vargas Maldonado, de triste recordación. Bueno, y nosotros nos opusimos a esa reelección de Hipólito y incluso en la asamblea revisora denunciamos que habían llevado 8 sacos llenos de fardos de billetes para comprar los propios legisladores nuestros en esa asamblea, y lo denuncié delante de ellos y les dije que solo estábamos haciendo un traje a la medida al retorno de Leonel Fernández, y todo lo que nosotros planteamos allí se vio y ha ocurrido. Y luego de eso, que nos echaron del poder en el 2004, ¿qué hizo el pueblo? Tan pronto se juramentó Leonel Fernández en el 2004, los compañeros Virgilio Bello Rosa, José Rafael Abinader, Dios lo tenga en su mejor espacio, el compañero Emmanuel Esquea, el compañero Eligio Jaques y Tony Raful se lanzaron a buscar la presidencia del PRD. Mucha gente me decía, pero yo no quise, sino que me convencí ya empezando enero del 2005, siendo la convención en mayo. Hubo un mes más de posposición y en esos 5 meses nosotros sacamos el 59% y el compañero José Rafael Abinader sacó 5%, el compañero Esquea como 6%, todos quedaron a esos niveles. Virgilio Bello Rosa, que era el favorito, bajó y quedó en 20 y tantos puntos. Bueno, y ahora, luego cuando el conflicto a lo interno del PRD, porque fue vendido por un taur de la política y comprado por otro, por Leonel Fernández, nosotros propusimos que se creara el PRM. El único que nos apoyó fue Hugo Tolentino. Todos los otros dijeron que no, que eso no era posible, que eso no iba a ser. Y nosotros pacientemente les dijimos, ustedes no tienen salida y vamos a crear este partido, y lo tenemos y lo creamos. Y entonces yo fui el pórtico fundamental para el triunfo de Luis Abinader. Fui el jefe de estrategia. Él, a propuesta de él, se me eligió presidente de todas las candidaturas municipales, presidente de todas las candidaturas a senador y a diputado. Y por mandato de él y sugerencia de él, la dirección y el comando nos responsabilizaron a entregar los 593 millones de pesos que se le dio a todos los candidatos, lo entregaron en estas manos. Pero, no sé, como una magia, desde que el compañero Luis ganó, jamás como que quiso saber de mí. Ya parece que dijo, ya yo tengo lo que quiero de ese hombre, y salió luego de mezquino mandándonos un carguito de, qué sé yo, importancia, y nosotros se lo hemos rechazado, pero no le guardamos rencor ni nada de eso, ni queremos, y dijimos de una vez, no queremos cargo. Estamos aspirando a la presidencia de la República, porque aquí Leonel Fernández
no está haciendo una lucha en favor del pueblo, sino mintiéndole al pueblo, es socio de la oligarquía. Aquí, Danilo Medina está pagando el precio caro porque ahora mismo está demostrando que es un aliado corrupto de las oligarquías, de los grupos oligárquicos. En este país, el Partido Reformista no hizo más que ser un ente de servilismo de la oligarquía. Y el presidente Luis Abinader está haciendo lo mismo, un agente de la oligarquía. Y a este país le dirigen sin resolver los problemas. Sin embargo, se gobierna para esos grupos de privilegiados. Y aquí esto tiene que cambiar. Aquí hay 10 problemas básicos que nadie quiere resolver. El problema de la penetración de indocumentados haitianos, no de la venida ni visita de los haitianos, porque para mí el haitiano más humilde vale lo mismo que el suizo más rico por disposición de Dios. Todos somos iguales. Incluso Estados Unidos, casi todos sus líderes y su propia constitución ponen a Dios primero, y la igualdad de los hombres son criaturas creadas. Y en nuestro escudo está en Juan, versículo 6, capítulos 67 y 68, está ese mandato divino. De manera, pero ¿por qué no se resuelve ese trasiego de indocumentados? Porque ¿qué país puede vivir siendo penetrado sin control alguno? Porque eso desequilibra y manda al suelo todos los planes de salud, de educación, de todo. Líder. Porque es que un país deja entrar a otros nacionales de otros países en la medida de su conveniencia, pero no para que debiliten su propia institucionalidad, su integridad territorial. ¿Por qué no se resuelve? Si yo soy presidente, me voy a la frontera. ¿Un costo político será eso? No, que si yo voy a decir cómo yo lo resuelvo, porque eso es lo que el pueblo quiere. Don Ramón, hay algo No, pero yo voy a decir cómo lo resuelvo. Usted se opone. ¿O está preocupado? No, estoy preocupado. Estoy preocupado. Líder, yo te he dicho que es uno de los mejores sabios de la política. Ahí con todos esos datos. Continúe. Yo quería que usted me explicara a este humilde mortal que está aquí al frente de usted, que lo admira mucho, porque también, al igual que usted, trabajé no como usted, pero trabajé como el que más. No, a lo mejor tú en tu espacio trabajaste igual. Bueno. Yo fui de lo que no vi con buenos ojos, ni tanto la mancha verde en ese momento, ni el acuerdo que llegó el partido que usted, con su agilidad mental, sugirió que se formara para luego llegar a un acuerdo con Leonel Fernández en el 2020, que vía de eso se obtiene el triunfo. Una por el degate del PLD. No, eso nunca fue así. Bueno, no estoy de acuerdo. Perdón que difiera de usted. Pero déjeme explicar. Está confundido, ¿sí? No, estoy preocupado. Preocupado y confundido. Porque oigo a don Ramón en la crítica que se le hace al señor el presidente Leonel Fernández, pero se buscó, se le dio puesto mediante acuerdo al senador. Pero Nelson, espera. Pero déjate vamos a limpiar la mesa. aclare, Vamos a limpiar la mesa y ver las cosas. Ni Luis, ni yo, ni el PRM tuvimos que ver en el pleito entre Leonel y Danilo. Eso es algo que viene gestándose hace mucho tiempo, antes de que naciera el PRM. Pero se negoció con Leonel. No, pero vamos por partes. Deja que limpie la mesa. En el 2008, ¿qué dijo Danilo de que lo había aplastado el Estado? El Estado. Entonces, ya eso viene desde esos tiempos. ¿Existía el PRM? No. No existía Luis como candidato. No existía. Entonces, ese es un problema. La división del PRLD no ocurrió para que ganara el PRM. Lo que pasa es que los partidos ganan por algún conjunto de causas. Y esa división favoreció el triunfo del PRM. Pero nada más, ni tampoco los organismos de campaña
y los organismos del PRM aprobaron ningún acuerdo con Leonel Fernández. Ningún acuerdo aprobamos nosotros nunca. ¿Y cómo se explica lo de la Junta? Si alguien lo hizo subrepticiamente, lo hizo a desconocimiento de los organismos de la campaña, y peor todavía, si Luis pactó, el actual presidente, con Leonel secretamente, eso es muy grave y tendrían que explicarlo, porque los organismos de campaña y el partido nunca conoció ninguna propuesta de acuerdo. Entonces, en ese pleito, el PRM no tenía que dar nada, ni contribuir, porque si ese pleito venía desde antes de nacer el PRM, le echara sal a esa herida o no, el PRM no era determinante. Ellos se detestaban, se separaron, se enfrentaron por las causas internas de ellos. Y yo fui de opinión cada vez que se habló de ese tema, pero no, es que Leonel está obligado, y para eso no hay que darle nada, está obligado a ser consecuente con sus rencores. Él está obligado a demostrar que tiene fuerza, si no se está hundiendo a sí mismo, porque no fue el PRM que lo mandó a pelear con Danilo. Entonces, por eso es que le va a salir caro a quien haya despreciado, menospreciado, hasta humillado a los PRMistas que sí trabajaron y lo dieron todo para mantener entonces a ex PLDistas, leonelistas, pero mire, tenga seguro que el PLD y el FP son la misma caverna de ratas, porque saquearon el país. ¿Quién inventó el método de saqueo para que desde el Estado se crearan dinastías económicas para luego empobrecer tanto al pueblo que se pudiera comprar barato el voto de los más pobres? Eso lo inventó Leonel Fernández, fue que lo inventó. Y se lo enseñó él y Danilo. Y por eso es que son ratas de la misma cueva. Y tienen que ser llevados todos a los tribunales. Todos. Pero cuando yo digo todo, también exijo que se vaya más atrás. Si en el gobierno del PRD hubo, por ejemplo, yo no tendría ninguna sorpresa si alguien tuviera que responder por qué se le hizo a Quirino una pista de aterrizaje en su finca. ¿Y en el gobierno de quién fue que se lo hizo? No, porque si vamos a tener vergüenza, la vergüenza tiene que ser completa, porque tú no puedes aspirar a una limpieza en el país y entonces tener delincuentes favoritos. No, nosotros estamos exigiendo al Ministerio Público que la limpieza sea total y tiene que ser así. Entonces no creo que se le pueda salir a los PRMistas, ni a ti, Nelson, tampoco, que los espacios que ustedes se ganaron, esos no están ocupados porque se les ha dejado uno a la gente de Leonel y otro. ¿Qué fue lo que pasó con el compañero Luis, a mi juicio? Si tú me permites, y con esto cerramos. Sus asesores le dijeron, mire, presidente, pero usted no salió solo premiado como presidente de su país. No, es que usted ahora es además el único líder válido. Porque mire las condiciones en que está Leonel Fernández. Con un partidito sacó 58 una vez y ahora sacó 5 y pico de votos porcentuales. Y mire las condiciones en que está Danilo y además no puede volver. Su candidato improvisado sacó 37 puntos. Presidente, usted es, además de presidente, el único líder. Y él se lo creyó. Y no reflexionó que el que se cree líder único cae en una posición de mucha delicadeza. Porque el que es líder único y se lo cree y actúa como tal,
sabe que va a tener que ser culpable de todo lo malo que pase, porque cuando solo hay un líder, es culpable de todo. Cuando el liderazgo está repartido, las culpas se reparten, pero cuando solo hay uno, es el único culpable, porque cuando usted es tan poderoso y es el único líder, hasta los errores de su contrario, si hacen daño al país, usted puede evitarlo, porque cuando este es líder único, se es demasiado poderoso. Y además le aconsejaron, mire, no se sectarice, no se ponga a quitar a nadie de su empleo, porque eso crea disgusto. Los PRMistas están obligados a seguirlo a usted porque no tienen para dónde coger. Otro grave error. Oye. Y si usted respeta a los PLDistas, como sus líderes están en una situación que no se podrán recuperar, terminarán votando por usted. Otro error. ¿Por qué? Porque el que descuida lo suyo, confiando en el ajeno, se queda sin nada. El general que cuando gana una tropa, despide a sus soldados para quedarse con la tropa ajena, comete un error demasiado grande. Bueno. Y entonces, ahora el 1 de octubre tendremos un encuentro. ¿Cómo van a ir ante el 85% de los PRMistas, gente noble, gente sencilla? Porque ¿qué es lo que pasa? Que el 95% del PRM es PRD. ¿Y quién era su líder? Francisco Peña, un haitiano de origen haitiano, negro, infeliz, nacido de ningún lugar, porque Peña vino como un tornado en el misterio de la historia, se metió a la sociedad dominicana y así se nos fue. Pero dejó millones de almas heridas porque lo añoran, porque tienen nostalgia, porque lo amaron. Entre eso estoy yo. No, y yo también. Yo me proclamo su más grande defensor, aunque sea una ilusión, porque yo no tengo esa estatura, pero quiero que sea así. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando usted abandona a un infeliz que ha luchado por usted, creyendo en usted y poniendo sus esperanzas en usted. Aunque usted no tenga cómo calmarle todos sus problemas, tenga delicadeza, por lo menos. Cuando ese hombre, Macarrulla, le dice a los PRMistas, pero es que ustedes no tienen currículum, diciéndole que ustedes no están calificados. No, y Juan Bolívar Díaz dice que en su oficina no entra un PRMista. Bueno, entonces, y no aparece un presidente mandándolo a callar. Entonces, la gente dice, es que este cree eso también. Entonces, también hay que tener cuidado, y esto yo lo doy como consejo. ¿Qué somos los dominicanos? El 93% de nosotros es mestizo, mulato y negro. Tal vez un 6, un 7% podrá ser blanco. Hay que tener cuidado. Cuando usted ve un gabinete, que si usted le toma una foto, parecen de Finlandia, todos rubios, ¿qué usted le está diciendo a ese 93%? Que usted no lo quiere porque son mestizos, mulatos y negros. Pues Usted no necesita hablar para que la gente lo entienda, porque eso es simbólico. Hay gente que no le gusta que se diga esto es racismo, porque entonces no entra como país en esa ilusión que nosotros tenemos de que todo es perfecto si se relaciona a nosotros. Bueno, si a usted no le gusta el término racismo, olvídelo, pero eso es elitismo. Si a usted no le gusta el término elitismo, eso es segregación, porque aquí hay demasiados profesionales brillantes, lo único que son humildes. Y entonces, si hay tantos profesionales, ingenieros eléctricos humildes, ¿por qué usted no lo pone a dirigir Punta Catalina? ¿Por qué usted tiene que poner un oligarca mañoso, tramposo, que ha vivido engañando al Estado? ¿Y por qué no le llamamos neoliberalismo? No, porque eso sería una palabra generosa, pues son peores de ahí. Entonces, aquí vamos a hablar claro. No, liberalismo
problemas fundamentales de este país, no tienen ninguno de esos candidatos condiciones de resolverlo. Y si el pueblo los elige, va a cometer otro error. Nosotros somos los que estamos planteando los problemas de manera de encararlo y resolverlo. Y hemos demostrado que nosotros sí resolvemos. Cuando nos eligieron presidente del Senado, el Senado tenía 35,000 expedientes, porque cada vez que se vendía una casa, un apartamentico, un pedazo de tierra del Estado, si eso costaba más de 20,000 pesos, tenía que ir al Congreso para conocerlo. Y mañosamente los presidentes que habían pasado a través de la Comisión de Finanzas no aprobaban esos expedientes, sino que la gente desesperado, algunos tenían propiedades de 100 millones, de 50, de 200, iban y daban hasta millones de pesos para que se les ratificara, porque era demasiado riqueza paralizada, pendiente de una aprobación en el Congreso. Don Ramón. ¿Qué hice yo? No, pero tome el hilo para que usted vea el valor de lo que estoy explicando. Sí, porque los programas se pueden hacer para hacer preguntas, aunque no se dé respuesta, y se pueden hacer para conceptualizar. Y yo teniendo la delicadeza de que ustedes deben preguntar. Okay. Entonces, fíjese, el hilo es de que nosotros en 1 año y 3 meses en el Congreso tomamos la Comisión de Finanzas, que era una cojioca, nos contratamos 24 abogados y trabajábamos todos esos expedientes a razón de 100 expedientes a cada uno, porque creamos 12 unidades de análisis y en unos meses salimos de los 35,000 expedientes. Si usted supone que en cada expediente de eso hubiera varios millones de pesos envueltos, significados, envueltos en todo esto, a lo mejor nosotros con esa limpieza activamos la economía en cientos de miles de millones de pesos. Pero además, cuando nosotros llegamos al Senado, para que usted vea cómo se llama resolver, en el Senado, por tradición, desde que se creó la República, nunca se había hecho un cheque. Entonces, como nos eligieron el 16, nosotros, el 19, pedimos a la Secretaría General del Senado que nos buscara la nómina para empezar a firmar y que la gente cobrara el 25. Y me dijo el secretario general del Senado, presidente, pero aquí en el Senado nunca se ha hecho un cheque. Digo, entonces aquí no hay independencia administrativa, no, de ninguna naturaleza, independencia. Aquí los cheques siempre, aquí lo que hay es un mensajero. Los cheques siempre se han buscado en el Palacio. Desde que se creó la República eso fue así. Entonces yo ahí mismo me senté y escribí la Ley de Independencia Administrativa, Presupuestaria y Financiera del Senado. Y a los 3 meses ya nombré el primer gerente financiero, le dimos forma al Senado, pero hicimos otras cosas. ¿Cuál? En el Congreso. Lo que usted creó sigue estando a fecha de hoy. Claro, claro. Desde que nosotros llegamos, nunca antes había habido, fuera del presidente del Senado o del presidente de la Cámara de Diputados, ningún legislador tuvo oficina. Oiga lo que estoy diciendo, nunca tuvieron oficina. Existían las oficinas de los bloques. En 40 metros cuadrados, si un partido tenía 60 diputados, habían 60 diputados en esos 50 metros cuadrados con una secretaria y un mensajero. Le estoy diciendo cómo era. El que le hizo oficina a cada senador, fuimos nosotros, fui yo, con computadora, que los doté, les di dignidad, creamos el Congreso. El que le devolví al presidente Hipólito, varias veces le devolví cosas, le digo, usted no puede enviar esto al Congreso, eso es una ignominia, y me reservo lo que fue varias veces. ¿Por qué? Porque aunque sea de mi partido,
yo digo que no a lo que perjudica a mi país. Entonces, nosotros estamos preparados para enfrentar el problema de las parturientas haitianas, el problema de por qué a los dominicanos con 35 o 40 años lo consideran viejo y no lo emplean. Y entonces cuando tienen 22 y son muy jóvenes, acabados de graduar porque no tienen experiencia, tampoco lo emplean. Estamos pateando nuestra gente a que se vayan por las selvas de América Central, a que se lo coman los leopardos. Eso no es digno. ¿Por qué el presidente no acaba con eso? Porque yo acabo con eso. Yo quiero una empresa que me discrimine a mi gente, yo siendo el presidente. Hoy, ¿para qué yo tengo la Fuerza Armada, la policía, el DNI y lo tengo todo? ¿Usted cree que a mí me va a decir la policía que yo tengo que durar 2 años de que estudiando, haciendo informes y haciendo reunioncitas y trayendo de que expertos de España para yo enfrentar la criminalidad interna que tiene la misma policía? Porque yo voy todos los días y me le siento a las 7 ahí. Miren, yo hice un estudio aquí, usé el DNI. Usted, general, usted nunca ha tenido herencia, ni usted tiene empresa legítima. Y mire, nosotros lo investigamos a usted, usted vive como un pachá, usted vive como si usted ganara 5 millones mensuales o 10. ¿De dónde diablo usted encuentra ese dinero? Ganando 200,000 pesos, 180,000. Yo soy su presidente y yo quiero ser su amigo, pero tenemos que limpiar esto aquí. Y yo voy a venir todos los días. Y lo primero que vamos a hacer, como ustedes saben dónde están todos los puntos de droga, sí, es que este mes nos vamos a llevar a la tercera parte. Pero es que hay que trabajar. ¿Y para qué es que a usted lo eligen como presidente? Para que se esté racando esa cosa. ¿Cómo? Oh, pero bueno, y eso va a ser así. Entonces, este país hay que meterlo en cintura. La nación no puede ser líder en crecimiento económico en América Latina y el Caribe, y también líder en salario bajo. Porque usted sabe, cuando usted hace un estudio de dónde van las utilidades, las ganancias de las empresas, usted sabe qué es lo que pasa, que solo el 23 va para los trabajadores y el 77 para los dueños de las empresas. ¿Cómo es eso en España, por ejemplo? En España el 39 va para los trabajadores. Y entonces por eso el trabajador tiene esperanza de ser clase media. Usted ve los españoles regados por el mundo buscando empleo ahora, a pesar de la situación. No, porque tienen que tener derecho a vivir la gente en su país. Es que nosotros hemos estudiado, por ejemplo, los mismos dominicanos del exterior, de ultramar, esos son los que salvan este país. Con esos 25, 30, 50 dólares que le envían a sus amigos, a sus compadres, a sus vecinos, con esos 100 dólares, 200 dólares que le envían a sus familiares, solo en remesa nos envían 10,000 millones, pero entonces entre caja, paquete, tanque y cosas, electrodomésticos usados, nuevos y vehículos y todo, nos elevan la calidad de vida, pero nos envían otros 10,000 millones. Y entonces, cuando vienen como turistas, que el 20% de los turistas son dominicanos, traen dólares en efectivo y traen sus tarjetas y entonces nos meten otra cantidad de dinero. Pero esa gente no solo nos envía dinero, esa gente está inserta en una estructura productiva ultramoderna de grandes innovaciones en Estados Unidos, en Europa, lo más avanzado del mundo. Hoy, ¿por qué nosotros no cogemos a esa gente como pivote para en torno a ello? Y nosotros tenemos un programa de gobierno para resolver esos 10 problemas básicos, enseñarle a estos políticos aliados de la oligarquía, que es lo que son adulones de la oligarquía, y trabajar con mi pueblo. El que me duele a mí es ese que tiene derecho, que no le quieren reconocer sus derechos, y luego colocar este país donde debe estar, respetando los recursos naturales. Gobierno viene y gobierno van y los ríos los depredan, pero no aparece uno con los pantalones para meter preso. ¿A quién se ha metido preso? Y pero sabemos, ¿por qué no hay pantalones? ¿Por qué no hay pantalones? ¿A quién se le tiene miedo? porque hay faldas y panties. Hay una pregunta, don Ramón, que usted tocó el tema de los dominicanos del exterior, porque aquí se le hace culto
a los Rainieri y a todos esos millonarios. Y al Banco Central. Cuidado. Cuando el Banco Central lo único que hace es administrarle los recursos a los veo ricos. Que se crean buenas avenidas, buenos hoteles. El dominicano del exterior, que ya en este año, en el primer trimestre, mandó casi 3.000 y pico de millones de dólares, no se le da la posibilidad, ni siquiera en los pasajes. Mira, ¿Cómo es eso? Nosotros lo tomaríamos como base del desarrollo, porque ¿quién ha demostrado que ama este país más que nadie? El dominicano del exterior. Pero cuando tú estás fuera, se te brotan las lágrimas con solo tú oír el inicio del himno nacional. Pero gente que viven en los sótanos, porque tú sabes de eso y yo también. Claro. Porque yo incluso... Sobre 40. No, y que yo incluso fui salvado, yo soy un salvamento humano porque yo nací deforme, me llevaron cuando yo tenía 1 año, 8 meses, que mi mamá me dio a unos predicadores y entonces en los hospitales de allá me hicieron muchas cirugías, yo eso lo conozco. Y luego que vine como a los 9 años, de ahí en adelante, empecé a estudiar aquí, más o menos sobresalí y después conseguí beca y me volví para allá. De manera que uno sí sabe cómo aprovechar toda esa tecnología, ese conocimiento que ellos tienen de los mercados donde viven, para nosotros disparar la producción agropecuaria y la agroindustria de la República Dominicana, que necesita exportar más y vender más, porque no es verdad que aquí el 60% del pueblo nació porque es que solo se vive una vez, y si usted no mejora sus condiciones de vida en el tiempo que usted está vivo, usted pasó por aquí solo para sufrir. ¿Y quién tiene que evitar que eso sea así? Los gobiernos, pero aquí nunca ha habido un gobierno para la mayoría, solo para la minoría, adulando al grupo tal, al grupo tal. Por ejemplo, eso de que todos los concursos se lo ganen 6 o 7 compañías, pero es que yo, presidente, yo prohíbo eso. La oligarquía no puede participar en concursos. Solo los profesionales que tengan oficinas y firmas y que se ajusten a una vida transparente, porque el participar en un concurso público es casi un privilegio que usted debe tener después de tener una vida ejemplar. Pero aquí todo es para esa gente. Entonces, nosotros nos hemos preparado como el que más para eso. Nos hemos hecho expertos en una serie de temas. Usted me dice, no, pero que los presidentes no tienen que tener tanto conocimiento porque pueden tener asesores. Bueno, pero por eso han sido tan malos, porque son todos, casi todos ignorantes. Y entonces los asesores, ¿quiénes son? Los mismos oligarcas, y se han cogido el país de principio a final. Pero yo sé que los PRMistas, primero, ahora el 1 de octubre, van a hacer una cita con su propia dignidad. Hoy, ¿quién me engañó? Si no piensan con la barriga. No, pero ¿y quién te ha dicho? Este pueblo ha dado. Tú sabes... Mira, te voy a decir esto para que tú estés orgulloso de tu pueblo para siempre. Y te lo voy a decir y te voy a retar. Mira, este pueblo ha dado los 2 ejemplos de dignidad y de nobleza más grandes. Casi ningún otro pueblo lo ha hecho. Yo te lo dije. El primero fue en 1965. Sí. Un grupo, la crema y la nata, los jóvenes militares de esa nueva generación post-Trujillo, dieron un golpe de Estado. Siempre los golpes de Estado son para que un grupo de militares tomen el poder, se enriquezcan y hagan atrocidades. ¿Y para qué ellos dieron ese golpe de Estado? Para ir a buscar al presidente que había sido derrocado, a Juan Bosch, y para restablecer la Constitución que había sido derogada. ¿Cuándo tú has oído que en un país se haya dado un golpe de Estado por militares para rendir culto a los valores más altos de la democracia y de la voluntad popular? ¿Dónde y cuándo? Nunca. Y eso lo hicieron los militares dominicanos. ¿Y qué recibieron a cambio? Muerte, unos murieron,
otros fueron presos, otros fueron deportados, degradados militarmente o perdieron su carrera militar. ¿Tú quieres más nobleza de ahí? Ahora, en el 2020, el 5 de julio, tomando como pretexto la pandemia, el gobierno de Danilo Medina roció las calles de este país con billetes. Eran oleajes de 40,000 millones, de 80,000 millones de pesos. Nunca se había ni hablado, ni visto, ni entregado tanto dinero. La mayor parte a las industrias, desde luego, pero al pueblo le tocó mucho dinero. Pero como coincidió con las elecciones, entonces aprovecharon para comprar conciencia y quedarse en el poder, comprándole los votos a los más pobres. Hoy no te diste cuenta que le cogieron el dinero, le cogieron las tarjetas, el pueblo se comió todo lo que le dio y tuvo una muestra de dignidad, porque esto, Luis, se nos ha desviado ahora, pero hasta el momento de elegirlo, yo no sabía que él tenía cuentas offshore. Yo no lo sabía, yo lo elegí como un noble y esto para un comerciante es correcto. Pero si usted tiene en mente ser político y más ser presidente, usted no puede tener ese tipo de cuenta. ¿Por qué? Porque eso es para evadir impuestos y usted no puede, presidente, ni ningún presidente, coger a su pueblo de pendejo, poner a la clase media y a los trabajadores a pagar impuestos y usted no. Le queda un minuto, ingeniero. No, a mí me queda la vida. Mire, 2 minutitos. ¿Debe verse el presidente Luis Abinader en el espejo de Danilo Medina si no gana? No, yo creo que estar haciendo juicios tan comprometedores como este, no lo haga otra vez, porque no es necesario y a lo mejor él cambia y hay que darle la oportunidad. Don Ramón, yo no me voy sin antes hacerle esta pregunta. Está unido, porque me preocupa eso también, está unido el PRM de frente al 29. No, el PRM no está unido, porque el PRM tiene demasiado disgusto interno, pero no estar unido, eso no quiere decir que no pueda celebrar su primaria, su primaria el 1 de octubre, y allí no está ocurriendo nada de división. Allí va a ocurrir lo que tiene que ocurrir, ese 85% humillado, olvidado, que le subieron los vidrios, que no le toman las llamadas, que ya no los reconocen, que ya no sirven para nada. Cuando vuelvan a pedirle su voto, se reirán con las muelas de atrás y van a estar con el único que dice la verdad, a la oligarquía, a los políticos corruptos, a los que se quieren pasar de listo y a los presidentes que no resuelven los problemas del país. Y ese somos nosotros humildemente, porque siempre lo hemos hecho y siempre lo hacemos, porque nosotros con tantos problemas que hemos tenido en nuestra vida, yo no estoy en política buscando dinero, por eso lo he despreciado siempre. Don Ramón, yo estoy donde hay un problema. El tiempo no ha arropado. Así es. Despídase de su país, de su pueblo que lo adora y lo quiere. Bueno, estoy en este programa que debieron haberme dado más tiempo, ustedes se dieron cuenta, y ahora lo que me dicen es que me despida. Los quiero tanto que no me voy a despedir. Mejor me quedo con ustedes en el alma. Gracias. Hay que volver a invitarlo. Hay que volver a invitarlo. ¿Podemos? Un par de ¿Podemos horas. invitarlo otro día? Programa más. Claro. Nos quedamos sobados con Claro, los oye, ustedes son 3 excelentes entrevistadores. Lo único que ustedes han hecho es nada más escucharme. Nos quedamos como los guardias de la frontera que no tienen tiro. Señores, nos vemos mañana. Mañana le toca a la Fuerza del Pueblo. No se preocupen. Chao, chao. Chao, chao.